Un saludo cordial para todos ustedes, bienvenidos a Un Café con aldeasur.com, comunidad de noticias. Es un gratísimo placer retornar a este espacio para hablar ahora de los medios de radio. Hoy el invitado, Ricardo Ayerbe González, uno de los forjadores de la radio en el sur del país. Bienvenidos. Muchísimas gracias, muy amables, bienvenidos a aldeasur.com, comunidad de noticias, tomándonos un café hoy con Ricardo Ayerbe González, uno de los protagonistas del mundo de las comunicaciones en el sur del país, en Pitalito, aquí en el sur del Huila, en Sudamérica, en Colombia, para aquellos que nos ven en el mundo. Ricardo, un saludo cordial, bienvenido a un café con Aldea Sur. Grato tenerlo, dialogar entre colegas, amigos, en este mundo tan fascinante de los medios de comunicación ahora con estos cambios que se van dando. Bienvenido a Aldea Sur. Álvaro, muchas gracias por su invitación a este programa y aquí estamos en confianza, ¿no? En confianza, sobre todo en confianza. Ricardo, ¿cómo ha sido esa experiencia de la radio? ¿Cómo inició? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Muchos lo conocen, pero otros no. De meterse a este mundo de la radio, de las comunicaciones en Pitalito y ustedes como forjadores. Álvaro, pues yo creo que lo mío es genético. Porque mi padre tuvo el primer teatro, la primera sala de cine de Pitalito, en la década de los años 50, en el 55 a 57 tuvo el Teatro Ayerbe. ¿Fue el primer teatro que hubo en Pitalito? Sí, el primer teatro que hubo en Pitalito. Él tenía un taller de carpintería con su señor padre, o sea, con mi abuelo. De día trabajaban en el taller, en la carpintería, de noche corrían los bancos y colocaban asientos para que mi papá presentara películas, ¿no? En 16 milímetros, ¿no? Con proyector y un carrete. De 16 milímetros, ¿no? Antes de aparecer la de 35 milímetros. Y me dicen que mi padre tenía una corneta giratoria para anunciar las películas, ¿no? Primero estuve ahí en la casa paterna, en la carpintería de mi abuelo, y después la tuve en el parque, en el marco del parque, donde actualmente está el Hotel Cálamo. Ahí enseguida había un local y él tuvo ahí también el teatro, y después pasó a ser Teatro Colombia o Cine Colombia. Posteriormente pasa a propiedad ese local de otro señor que le gustaba mucho el cine, proyectar cine, y se crea el Teatro Roxy. Entonces, tenemos el primer teatro en Pitalito es forjado por su señor padre, Ricardo Ayerbe. ¿Y cómo se llamaba? Eliezer Ayerbe. Eliezer Ayerbe, era mi padre, su sí. Padre. Él funda el primer teatro. Él funda el primer teatro. O sala de cine. Sí, para años 50. 56, 56, 55 al 57. ¿Y se llamaba cómo? Teatro Ayerbe. Teatro Ayerbe. Después pasó a ser teatro. Teatro Cine Colombia. Cine Colombia, en el parque principal. En el parque principal. En el marco pasó a ser Teatro Roxy, pero ya de otro propietario. Ya él vendió el negocio y dijo, bueno, ya aquí que lo siga generando otro. Teatro Roxy, ya seguramente 5 o 10 años después. Ya pasa a ser propiedad de Urpiano Gómez, o era de Urpiano Gómez. Ya el Teatro Roxy, ya no, mi papá ya sale de ese negocio, de esa actividad, se dedica a otras cosas y ya sigue el Teatro Roxy. Posteriormente pasa a ser teatro, o sea, se funda el Teatro La Bollos en la década de los años 60, que nace más o menos a la par con Radio Sur, y después llegan otras salas de cine. Pero pues la época de oro del cine comienza en Pitalito en el 56, 57 y termina más o menos en la década de los años 90, cuando ya aparecen en los videos, en casa, los televisores, ya tienen color, ya la gente, hay otros cinemas, y entonces comienzan a perder como fuerza los teatros. Con proyectores de 35 milímetros. Allí comienza esa conexión con las comunicaciones, sin duda. Sí, entonces le decía, en la parte genética viene seguramente porque mi padre pues tenía ya esa
sí, digamos, esa afición, esa pasión y ese gusto grande por el teatro y por la música, ¿no? Porque el cine también estaba vinculado a la parte musical, ¿no? Claro. Se presentaban zarzuelas, sí, música mexicana, música española, música norteamericana, entonces todo eso seguramente mi madre en esos tiempos comienza también a estar dentro de ese ambiente y nosotros en el ambiente de nuestra madre comenzamos a sentir esa buena música, esa pasión por la... Pues se veían todas las películas, se veían todas las series musicales, los grandes artistas rancheros que tenían ya el cine, Cantinflas, grandes películas que comenzaron a llegar también a la región. Entonces la cultura a Pitalito llega a través del cine, ¿no? A través de esos teatros que se montaron aquí porque la gente iba, no había más programas, no había televisión, no había una emisora, entonces la gente en la década de los años 50 recibe la cultura a través de las salas de cine muy precarias que había, pero de todas maneras también en la alcaldía municipal se proyectaban películas muy artísticas, muy decentes. Sí. Es más, los sacerdotes ejercían control sobre el cine en Pitalito. Claro. Cuando había una escena de un beso demasiadamente apasionado que sugería otras cosas, le decía a mi papá que tenía que tapar con la mano el proyector para que no saliera ese beso y esas cosas que sugerían ya cosas inmorales. Claro. Eso era complejo, ¿no? Sí, había control total. Y el alcalde también metía la mano, ¿no? Claro. No solo en el proyector, sino en el control de la comunidad para que no fueran menores de edad allá a los teatros y no hubieran escenas indecorosas, no propias de la formación moral de esa época. Así comenzó, entonces seguramente yo en el vientre de mi madre, le repito, sentía yo todo ese ambiente y captaba y posteriormente nace este caballerito y desde muy niño me gustó la electrónica, la electricidad, algo de la carpintería, hacía mis cositas, mis manualidades, mis jugueticos, hacía mis carritos, mis patinetas, mis trompos. Creo que el cine y todo ese entorno, además del arte generado desde la carpintería, fue lo que generó que todos ustedes tengan esa pasión por la pintura, por el arte, por la música, por las artes en general, artes gráficas y artes en la radio, en la música, que todos las han tenido. ¿Cuántos hermanos somos en total? Somos 6 hombres y una mujer, y todos con tendencia artística, ¿no? Todo, ¿no? Eso viene de mi abuelo, Gonzalo Ayerbe, que era un gran tallador, era un escultor también. Era un artista de la madera. Claro, él era el carpintero de confianza prácticamente de la diócesis de Garzón y de las parroquias de Pitalito. ¿Qué hacían los santos? Él diseñó y construyó los altares del templo de San Antonio y de Valvanera, que todavía existe, el que existe actualmente con su, ¿cómo es que le llaman eso? Donde hablan. Con su atril. Sí, el atril y su púlpito. Eso todo lo diseñó y lo construyó él y ahí está en la capilla del santuario de Valvanera. ¿Estamos hablando de quién? ¿De tu abuelo? De mi abuelo Gonzalo Ayerbe Ortega. Gonzalo Ayerbe Ortega, sí. Padre de Eliezer Ayerbe, sí. Padre de Ricardo Ayerbe. Entonces, y ahí viene entonces la tradición artística de mi familia, y por eso es que Mario, Germán, Patricia, Germán, Javier, dos artistas conocidos, pintores. Ellos salieron, y mi hermano Iván, que todos son artistas de la madera, son talladores, son escultores, son pintores, fueron fabricantes de muebles y de artesanías en madera y de un excelente gusto musical. Cuando mis hermanos, especialmente Javier, traía unos excelentes equipos de sonido de Bogotá, que los traía también mi papá, y entonces por ahí también entró la buena música a Pitalito, porque muchos de los amigos de mis hermanos y de mis padres iban a la casa, claro, a bailar con buenas orquestas y a disfrutar de una excelente música y un excelente sonido de los equipos que traían mis hermanos y mi padre a través del cine. Entonces ahí comienza a un movimiento cultural en Pitalito basado en el cine y en el gusto musical de la familia Ayerbe. De ahí el porqué a veces la música, las orquestas, todo lo que le apasiona a Ricardo, mover, cantar inclusive lo ha hecho de manera autónoma, sí. Ha tomado la decisión de cantar boleros, cantar rancheras,
lo ha hecho por pasión, básicamente. Sí, y por afición. Y por afición, claro, porque eso no es un tema profesional. Y hay dos cosas que tiene que hacer uno en la vida: cantar y reír y sonreír, porque un día que uno no ría, que uno no sonría, que uno no cante, es un día perdido. Sin dudas, hay que mostrar todo ese escenario. Pasó todo el tiempo, se fue papá, quedaron los hijos, la generación. ¿Cómo nació el tema de la radio aquí en Pitalito? Mi padre, de muchas cosas que hizo, porque fue polifacético, fue ebanista, él estudió en el SENA, eso de mantenimiento y reparación de motores diésel, el primer técnico en diésel que tuvo Pitalito, montó e instaló los primeros trapiches con motor en Isnos y en San Agustín. Él era hombre activo, técnico, sabía de electricidad, sabía de cine, perfeccionista en lo que hacía. Entonces él hizo muchas cosas, tuvo venta de motores, de trapiches, los instalaba. Era un polifacético. Exacto, entonces ya con los años él se fue seguramente cansando de todas esas cosas, tenía que moverse mucho y entonces se resguardó un poco más en la casa, a dedicarse a su almacén, que se llamaba Trapiches y Motores, que quedaba en la Sexta y con Quinta. Y entonces yo estaba terminando en esa época mi bachillerato, estudié en la escuela anexa a la normal, estudié en el departamental, estudié en el nacional y terminé en el nocturno. Yo pasé por todo. Todos los colegios de la ciudad. Sí. ¿No? Terminé en el nocturno, Miguel Antonio Cabrera. Y ahí, pero no por malo, ¿no? Es no, porque sí. le gusta. Bueno, sí me echaron de un colegio. Bueno, después le cuento esa historia. Por nada de indelicadeza, nada de cosas graves, no. Por estar distraído en otras cosas, y en la radio justamente, por ejercer el periodismo y por una noticia que no le gustó al rector de esa época, y entonces... Como suele suceder, a quien no le guste la noticia se pone bravo. Me sacaron por eso, por una noticia me sacaron de un colegio. Yo era muy amigo o mi familia, mis padres eran muy amigos del doctor Manuel Castro Tovar y doña Fanny Polanía de Castro. Y ahí comenzó también esa conexión de la radio entre las dos partes. A mí me gustaba era la parte electrónica, yo fui radioaficionado, soy radioaficionado y que hacía mis propios transmisores, propio equipo, hice mi propio amplificador de sonido, en la época del sonido analógico. ¿Usted hizo la primera emisora de alguna manera? Sí, claro, yo hice un transmisor de radioaficionado y después hice un pequeño transmisor con un amigo que llaman César Díaz, hicimos un transmisorcito a transistor de FM. Eso fue finalizando la década de los años 70. En 78, 79, ya comenzando los 80 experimentaba yo mucho con FM, transmisores pequeños. Entonces no se conocía absolutamente nada sobre la existencia de la frecuencia modulada, su buen sonido y los tubos y demás. Sí, yo hice transmisores a tubos y después incursioné en los transistores. Y entonces doña Fanny Polanía de Castro era muy amiga de mis padres, entonces alguna vez ella se enteró de que yo cacharreaba por ahí con equipos y hacía cosas. Y que nuestra familia era una familia culta y entonces y que mi papá pues era también locutor, porque él cuando anunciaba sus películas con una corneta giratoria en el Parque Pitalito pues desarrolló esa habilidad. Claro, ¿no? Tenía que aprender y tenía que anunciar su película y era la forma de vender, era la publicidad del momento. Exacto, entonces todo eso se le fue pegando a uno. Y doña Fanny dijo, oiga, me llamó una vez, me dijo, Ricardo, ustedes son de una familia muy culta, ¿a usted no le gustaría trabajar aquí con nosotros, aquí en Radio Sur? Y yo le dije, doña Fanny, pero pues yo no soy locutor, ni periodista, ni nada de cosas, yo pues a mí me gusta la electrónica. A mí me gustaba más la parte técnica que la locución y que el periodismo. Y no tenía ni idea de política todavía no me ha llegado la picada de la política. La picada, yo no sé si para bien o para mal, pero pues no sabía nada de eso. Comencé a hablar con ella y le dije, bueno, doña Fanny, pues yo no sé, si usted le considera que yo le sirvo para algo, dijo, venga. Entonces la primera emisora en Pitalito fue Radio Sur, sin dudas. Sí. En AM. En AM, sí. En AM. ¿Usted ya hacía un transmisor en FM? Eso más o menos se funda en los comienzos de la década de los años 60. 60. ¿no? 63 a 64.
la fonda del doctor Manuel Castro Tobar, doña Fanny Polanía Castro y Héctor Polanía Sánchez. Fueron los gestores de la radio en Pitalito. En AM, sí. En AM. En AM. Y después se volvió... La primera emisora, digamos, formal. Con su licencia, ¿no? Porque ustedes seguramente transmitían de manera natural, sí, con su transmisor local. Una corneta giratoria no necesitaba licencia, ni la emisora mía ni tenía licencia. Pero ¿usted alcanzó a transmitir en FM o en AM? Pero yo ya era radioaficionado, entonces yo experimentaba. ¿Usted transmitía con sus transmisores locales? Sí. ¿En FM? En FM, con un transmisorcito pequeñito. Pequeñito, la cuadra. Sí, que cabía en la mano mía. Claro. Eso pues, se transmitía a 3-4 cuadras. 3-4 cuadras. Pero fue la primera emisora en FM. En FM que usted gestó. Sí. Y a partir de allí, de la radio de Radio Sur, vino la FM con radio preferencial. ¿Cómo fue ese tema? Sí, la primera emisora que hubo aquí formal y licenciada fue Radio Sur. Radio Sur. Sí. Y después en 1983 sale al aire, yo fundo con mi padre la emisora preferencial estéreo. ¿En mil qué? 1983. 1983. Sale un 15 de enero al aire la emisora, aunque ya a finales del 82 ya teníamos la licencia, ¿no? Teníamos la licencia y comenzamos a transmitir el 15, prácticamente fue la primera emisora del sur de Colombia. Con un alto furor, ¿no? Que transmitió en FM, que ya no existía ni en Florencia, ni en Mocoa, creo que ni en Pasto, y bueno, fue la sensación. Pero le repito, yo comencé la radio porque doña Fanny me invitó y me dijo, Ricardo, yo necesito un locutor en la emisora. Yo le dije a doña Fanny, pero yo nunca he hecho locución. ¿Cuántos años tenía? Tenía como 19 años. 19 años. Sí, en el mismo momento en que yo era concejal de Pitalito. Ah, ¿ya era concejal a los 19 años? Sí. Claro, ya se metió a la política. Sí. Fue muy joven, fue uno de los primeros concejales jóvenes en Pitalito. Sí, a mí me metió en la política el doctor Álvaro Sánchez Muñoz. Ah, claro. Ahí comenzamos a liderar, pero el liderazgo político mío nace a partir de la aceptación que yo tuve en la radio. Claro. Por programas que yo hacía en Radio Sur. Claro, la radio conectaba con todo. Sí, yo tenía un programa llamado Operación Pitalito. En experiencia, la radio ha permitido muchos alcaldes y muchas personas porque ha logrado conectarse con la gente. Yo le debo casi todo lo que soy a la radio. Sin duda, yo también le debo todo a la radio. Sí. O sea, mi pasión ha sido la radio y le debo todo a la radio. Aunque el personaje no soy yo, es usted, pero le debo todo al tema de la radio. ¿Qué es para usted la radio? Pues la radio para mí es una forma de uno masificar su pensamiento, orientar a la gente y que la gente sepa lo que uno está pensando, pero el pensamiento de uno también tiene que consonar con una realidad. Sí. ¿Entiende? Porque usted puede hablar muchas cosas por la radio, pero si usted no orienta bien a la opinión pública, pues también con objetividad, de buena fe, con objetivos sanos, altruistas, con una lucha, digamos, a favor de la gente, de los intereses populares, pues si usted no hace eso, usted está haciendo un mal. Sí, sin duda. ¿No? Y hay gente que a través de los micrófonos ha despertado rencores, odios, ya ha llevado a la gente hasta el suicidio. Creo que eso es lo que nos mueve, que la pasión de la radio permite la conexión con lo social, con la comunidad, con el entorno, con la ayuda, con la solidaridad. En conclusión, ¿qué sería de usted sin la radio? Pues yo no sé en qué estaría yo, ¿no? Pero yo estaría de pronto más en la parte técnica, ¿no? ¿Cierto? Eso era lo que más me apasionaba. Entonces me meten primero doña Fanny en la locución, me lanza esa aventura a hablar por Radio Sur ahí, el relojero, ¿no? A decir la obra y a hacer el disco. Pero yo no sabía ni leer bien. Claro. Yo no sabía ni leer bien, tengo que confesarlo, ni era un gran improvisador. Yo lo que tenía era un buen tono de voz, una cultura incipiente que no me permitía decir bestialidades, pero de todas maneras uno se equivocaba y todo eso. El oyente era testigo de la formación de uno como locutor. Yo voy a hacer un compromiso hoy, porque hay mucho tema por tocar con Ricardo Ayerbe, que hagamos otro café, Ricardo. O sea, quedamos pendientes porque esto aquí apenas inicia. Eso, un buen café. Que hagamos otro café y hablemos más de la profundidad de la radio, de las nuevas generaciones, de este marco que ha sido tan interesante, de estos cambios que la tecnología ha dado y que usted conoce. Inclusive usted logró ingresar a otros escenarios como el tema de la ufología, ya el estudio de los seres extraterrestres. También nos lo hemos tocado, que son temas muy interesantes, curiosos también para tocar. Hablar de la política, hablar
del apoyo a esa sociedad que necesita hoy, que la radio nos permite vivirlo, y de poder hablar de la condición humana que tanto es importante y que la radio nos permite vivir con tanta alegría. Sí. Ricardo, lo comprometo pues para hablar en otro café de esos temas, ¿le parece? Claro que sí, hay mucho por hablar y de alguna manera recordar y refrescar la memoria y recuperar esa memoria histórica de la radio en Pitalito, sus protagonistas. Pitalito ha tenido gente que ha trabajado en la radio que se ha destacado mucho. Es que hay muchos protagonistas. Radio Sur fue una plataforma de grandes periodistas y locutores, gente que ha triunfado, de grandes profesionales, que inclusive están ahí trabajando en la radio y en la televisión y son profesionales destacados. Radio Sur fue el semillero de la buena música, después la seguimos nosotros en Preferencial Estéreo. Y vea, yo chamboneé, como se dice, ¿sí?, en muchas cosas. Me gustaba más la técnica, pero terminé de locutor y después de ser locutor pasé a hacer periodismo, después a ser líder cívico a través de la radio, a convocar, a hacer programas, a ser político, a ser participación comunitaria a través de un programa llamado Operación Pitalito. Y la gente se compenetró, y entonces me dijeron, oiga, ustedes tienen una aceptación, entonces comenzaron a pelearme los políticos. ¿Usted se fue para el gobierno departamental a través de la asamblea? Sí, pero eso fue más adelante. Sí, más adelante. Pero primero comenzaron los políticos de aquí de Pitalito. Venga, este muchacho tiene perfil. Sí, este no sirve, tiene boticos, vengan para acá, ¿no? Pero como yo estaba trabajando en una emisora conservadora, mi abuelo era conservador, mi papá era conservador, muy amigo de Manuel Castro, y entonces me fui metiendo por ahí y mi vocación entendí que era esa, muy católica, muy tradicional, muy conservador, no de partido, sino de familia. Claro. Me fui metiendo por ahí y encontré que la doctrina conservadora era la que se ajustaba más a lo mío, ¿no? Pero pues eso fue una cosa como más bien como empujadito, no porque tuviera yo un criterio y una formación lo suficiente para yo decidir por eso. Pero ahí me fui, bueno, y no me he sentido tan incómodo aquí en el conservatismo, pero entiendo que ya abrí mi mentalidad y ya no estoy pendiente de lo que digan únicamente el partido, los principios conservadores, sino de todo el escenario. Sino ya capto otros escenarios, cosas buenas que pueden tener otras ideologías. ¿Qué más lo apasiona, la radio o la política? No, la radio. La radio. No, la radio. Y de la radio surgió el liderazgo cívico y social, ahí cuando hicimos cositas buenas y eso nos permitió llegar a la asamblea, al consejo primero y a la asamblea con la más alta votación del Huila en 95. No se vayan, los voy a invitar a ustedes para que sigamos en otro programa con Ricardo Ayerbe González, en Tomándonos un Café. Vamos a tomarnos un segundo café porque aquí hay mucho tema por cortar, por hablar y muchos temas por contar de la historia de ese Pitalito en el sur del Huila, en Colombia, en Sudamérica, y es muy grato tenerlo en este diálogo ameno, abierto, sobre todo que se nos abre el corazón. Y bastante improvisado. Porque sí, pero tomarnos un café de la manera improvisada, de la manera abierta, nos permite abrir un poco el corazón y sensibilizarnos en lo que nos hace mover con las realidades locales. Sin cuestionario previo, ¿no? Sin cuestionario previo, sino de manera espontánea. Es una charla que hemos estado aquí. Espontánea. Perdonarán que salen cosas así a veces descoordinadas, pero bueno. Espontáneas. Estoy hablando con mi amigo y con todos los seguidores que entenderán esto como una charla informal. Exacto, así es. Este es un café con Aldea Sur. Quedamos en la próxima, Ricardo, para seguir dialogando con nuestros seguidores y con nuestra comunidad. Muy amable por acompañarnos. Con mucho gusto, Álvaro. Muy amables. Sigan en Aldea Sur. Próxima cita con Ricardo Ayerbe.